Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible.
Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Saludos, queridas estudiantes. Les habla su maestra Luz María Rodríguez, Matemáticas para la Vida. Ya estamos en el último viernes del mes de noviembre y nos preparamos desde este momento para repasar todas las clases de la semana como un reforzamiento a tus conocimientos. Y de inmediato, junto a su maestra de lengua española, Scarlett Rincón, volveremos a identificar los textos informativos y la infografía. Seguro que te pareció un tema bastante atractivo. Vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro para compartir lengua española con su maestra Scarlett Rincón. ¿Qué es la oración? ¿Cuáles elementos la conforman? ¿Qué es eso de sujeto y predicado? Pues recordemos juntos. La oración es una unidad sintáctica con sentido completo que está conformada por predicado y sujeto. El sujeto es quien efectúa la acción o de quien se dice algo y el predicado especifica la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. Asimismo, en el predicado siempre se encuentra el verbo. Por ejemplo, Andrea, que es el sujeto, juega con sus amigos en el patio, que es el predicado. Es decir, que la oración es un conjunto de palabras con sentido completo y que se forma por la unión del sujeto, que es de quien se habla en la oración, y el predicado, que es aquello que se dice del sujeto. Pero ojo, es importante también destacar que la oración se compone de otros elementos que están presentes en el sujeto y en el predicado específicamente. ¿A qué me refiero con esto? A que existen dentro de la oración elementos como el verbo, la voz pasiva, la voz activa y el complemento directo e indirecto. ¿Alguna vez habías escuchado los términos de voz pasiva y voz activa en español? ¿No? Pero primero debemos conocer qué es la voz gramatical. La voz gramatical es la categoría gramatical asociada al verbo, que indica la relación semántica entre el sujeto, el verbo y el objeto, que permite decidir si el sujeto es agente o es pasivo. Teniendo en cuenta que el sujeto agente es quien realiza la acción y el sujeto paciente es quien recibe la acción expresada por el verbo. Por ejemplo, en la siguiente oración, el niño tira piedras. La palabra niño es el sujeto agente porque él es quien realiza la acción de tirar piedras. El sujeto paciente hace referencia a la persona o cosa que se ve afectada por la acción realizada por el sujeto. Por ejemplo, en la oración, las manzanas fueron peladas por el niño, el sujeto paciente es las manzanas. Según la voz del verbo, las oraciones pueden ser pasivas y activas. Es necesario, para entender esto, que entiendas el significado de la palabra activo y la palabra pasivo. Activo se refiere a alguien que hace muchas cosas y con bastante energía. Pasivo entonces se refiere a alguien que permanece inactivo, dejando que las cosas ocurran sin su intervención.
En este sentido, en términos de voz pasiva y activa, podemos decir entonces que la voz activa, el sujeto que realiza la acción, voz pasiva, el sujeto que recibe la acción. Una vez más, voz activa, el sujeto que realiza la acción, voz pasiva, el sujeto que recibe la acción. Texto informativo. Es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. En la introducción se da a conocer el tema a tratar y los objetivos que busca lograr el trabajo. En la segunda parte se pasa a desarrollar el tema o asunto, lo que puede ocupar varios párrafos. A lo largo de estos párrafos se va progresando en la información que recibe el destinatario. Finalmente se llega a la conclusión, que resume todo lo dicho. ¿Recuerdas que te había dicho que íbamos a hablar de la infografía? Pues vamos a iniciar. La infografía es un tipo especial de texto expositivo explicativo a la que se le considera una representación gráfica de información, datos y conocimientos, así como también una colección de imágenes, gráficos y texto simple, que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. La infografía usa elementos visuales fascinantes que impactan y comunican la información de forma clara y precisa, y es un medio o herramienta de comunicación basado en la imagen para una mejor comprensión de cualquier información. Es decir, que las infografías contienen textos, gráficos e imágenes relacionadas con la información que se describe en la misma. ¿Te gustaría ahora saber cuáles son sus características? Una infografía posee las siguientes características y quiero que por favor tomes nota de cada una de ellas. Número 1. Siempre se encabeza por un titular o título. Siempre se encabeza por un titular o título. Número 2. Debes responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Repito, debes responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, quién, dónde y por qué. Número 3. Debes sintetizar toda la información posible sobre un tema o asunto. Debes sintetizar toda la información posible sobre un tema o asunto. Número 4. El uso de imágenes es obligatorio. El uso de imágenes es obligatorio. Número 5. Las imágenes contenidas deben ser claras. Las imágenes contenidas deben ser claras. El texto debe ser claro, conciso y breve. Repito, el texto debe ser claro, conciso y breve. Y luego de repasar la semana de lengua española, seguiremos con las matemáticas. Les traigo un resumen del tema de las probabilidades, teniendo como ejemplos la tasa de natalidad y el crecimiento poblacional. También hablaremos de las tablas de frecuencias, definiendo la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Así es que a poner mucha atención.
Probabilidad. ¿Quieres saber qué es probabilidad? Pues vas a saberlo en la clase de hoy. Y como lo prometido es deuda, empiezo a cumplir con ello. La probabilidad asociada a un evento o suceso aleatorio es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene la probabilidad 0, pero un suceso seguro tiene probabilidad 1. Ahora te invito a practicar conmigo. Imagina que tienes un dado en tus manos, un dado como este. Este dado tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Queremos sacar el número 3 si lanzamos el dado. ¿Qué pasa? El número 3 aparece una sola vez en un lado del dado. Son 6 lados y aparece una sola vez. Lancemos el dado. ¡Sorpresa! Salió el número 3. Ese número 3 que ha salido es la probabilidad de que una sola vez iba a salir. Una sola vez. Esto no siempre va a ocurrir porque por eso se llama probabilidad. La probabilidad en este caso es 1 de 6. 1 de 6. O sea, una sola vez de 6 oportunidades que tiene el 3 va a salir. Y esa es la probabilidad. La probabilidad se puede expresar tanto en fracciones como en decimales y también en porcientos. Por su parte, el crecimiento poblacional se calcula dividiendo entre el número de nacimientos ocurridos durante un periodo dado y la población media de ese periodo. Todo eso multiplicado por 1000. La tasa de fecundidad se calcula teniendo el número total de nacimientos del país que estás estudiando. En este caso, estamos estudiando a nuestro país, República Dominicana, dividiendo esa cantidad por la población femenina que está en edad fértil, o sea, entre los 15 y 49 años. Y por último, el resultado se multiplica por 1000. Es cierto que hay una diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad. Y es que la tasa de natalidad se refiere al cálculo de las personas que nacen en un territorio determinado. Por el contrario, la tasa de fecundidad es la que arroja el dato de la cantidad de mujeres que están embarazadas en ese territorio. Todo este cálculo se realiza tomando un tiempo como referencia. Empecemos hablando con relación al concepto de tabla de frecuencias. ¿Qué te llega a la mente cuando escuchas la palabra tabla de frecuencias? ¿Tienes alguna idea de qué significa? Pues la tabla de frecuencia es una herramienta estadística donde se colocan los datos en columnas, representando los distintos valores recogidos en una muestra y las frecuencias, o sea, la cantidad de veces en que se repiten esos datos o esos valores. Vamos a detallar este concepto. Primero os decíamos que es una herramienta, o sea, algo que nos va a facilitar el trabajo. Por eso es importante que sepamos aplicarla y utilizarla bien. En la misma se colocan datos en columnas para una mejor visualización. Por eso se le llama tablas. ¿Qué se coloca en estas tablas? Los datos recogidos en la muestra, o sea, si estamos haciendo una investigación y obtenemos información con respecto a una muestra determinada, esos datos obtenidos son colocados en dicha tabla. ¿Qué otra información se coloca? Las frecuencias, exacto. O sea, la cantidad de veces que se repite el dato o el valor que hemos obtenido.
Las partes que componen una tabla de frecuencia, ¿cuáles son? Bueno, los datos, que los datos son los valores de la muestra recogida en ese estudio estadístico. La frecuencia absoluta es el número de veces en que un dato se repite durante un tiempo determinado o durante el experimento con una muestra. Y se representa con una F minúscula. Tenemos también la frecuencia absoluta acumulada. Esta se refiere a la sumatoria total de todas las frecuencias absolutas para todos los datos iguales o anteriores en una lista ordenada de eventos o datos. Y se representa con una F mayúscula. La frecuencia relativa es el resultado de dividir las frecuencias absolutas entre el total de datos de la muestra y se representa con una F minúscula y una R minúscula. La frecuencia relativa acumulada es el cociente o resultado de dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos y se representa con una F mayúscula y una R minúscula debajo de la F. Pues las tablas de frecuencias te pueden servir para usarla, por ejemplo, al servicio de la salud. Escucha el dato curioso. Tras realizar una muestra estadística, los epidemiólogos Richard Doll y Bradford Hill demostraron que fumar era el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer pulmonar. Te pueden servir en las calles. La utilización de modelos estadísticos de flujo y movilidad humana ha permitido mejorar la infraestructura y el uso del transporte en el tránsito en algunas ciudades. Esa es otra forma con la que te puedes servir de las tablas estadísticas. Otra forma en la que te puede servir la tabla de frecuencias es en el ámbito informático. Escucha este dato. La publicidad y perfiles de personas afines a ti que aparecen en las redes sociales se debe a datos estadísticos basados en tus hábitos de uso. Esto quiere decir que todo lo que sucede más de una vez en nuestras vidas lo podemos analizar mediante una tabla de frecuencias. Y si hablamos de las actividades del cuadernillo, ahora que estás haciendo la infografía, es muchísimo mejor, pues te va a seguir ayudando lo que es la tabla de frecuencias para hacer tu infografía. Te dejo por ahora. Pero recuerda que inmediatamente terminaste de tomar tu clase de matemáticas con la profe Luz, debes ir a lavar tus manos e higienizarlas, porque así evitas contagios para ti y para los demás. Bendiciones para ti y para los tuyos. Hasta una próxima vez. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas,
Las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Bienvenidos a una edición especial de Vamos de Gira, esta vez desde la zona colonial. Es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de Santo Domingo y fue el primer asentamiento europeo en América, fundada en 1502 por los colonizadores españoles, y el 8 de diciembre de 1990 la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad. Iniciamos nuestro recorrido por la primera calle construida en el Nuevo Mundo y una de las más importantes en la historia de esta zona. Esta es la calle Las Damas. Fue construida durante el gobierno de Nicolás de Obando y se extiende desde la Fortaleza Osama hasta la cercanía del Alcázar de Colón. Bueno, Las Damas, dice la tradición que su hijo Diego Colón vino como virrey en 1509, trajo una comitiva de doncellas que venían a casarse con los colonos y los españoles que estaban ya viviendo aquí en Santo Domingo, y que ellas se paseaban y la mayoría me imagino que se casaron y pasearon precisamente por esa vía que era la vía paralela a la que es actualmente la Isabel la Católica, que era quizás la calle principal, llamada también la calle de las 4 calles. Se habla de 4 calles, eran 4 sectores de la calle que terminaron siendo uno, y entre la calle Las Damas y la calle actualmente Isabel la Católica, pues tenemos los principales monumentos coloniales de la época obandina. Y arribamos a nuestra segunda parada. Esta ha sido el lugar de grandes acontecimientos a lo largo de la historia de la República Dominicana. Nos referimos a la Fortaleza Osama, cuyo objetivo era proteger la ciudad de los principales ataques de los piratas de la época. Su construcción se prolongó desde 1502 hasta 1508 y fue iniciada en el gobierno de Nicolás de Obando. Y es la construcción más antigua hecha en la isla y en América. Durante la época colonial, este sitio era conocido como Torre del Homenaje. Aunque también fue conocida como Torre Vigía o Torre de Vigilancia. Esto porque desde su parte superior se podía ver toda la entrada del río Sama. En el interior de la fortaleza existen túneles y calabozos donde eran encerrados los prisioneros. ¿Y tú sabes que uno de ellos era Cristóbal Colón? ¿En serio?
¿Cuántos años duró la construcción de la fortaleza Osama? A. 2. B. 6. C. 8. Eliana, ¿y Mascotín? Está mucho mejor. Solo esperamos que el doctor firme la de alta. Alta médica es la autorización que otorga el médico para que el paciente se incorpore a sus actividades. El alta no necesita posicionarse en la oración y no es necesario utilizar la preposición de. Lo correcto es decir, le dieron el alta. De este pequeño descanso es hora de retomar y nos preparamos para el mundo de las ciencias sociales, donde volveremos a destacar la definición de la población mundial, la infografía y los pasos necesarios para hacer una infografía, así como los tipos de población. También repasaremos el tema del crecimiento demográfico y la disponibilidad de recursos del planeta. Les dejo con el profesor Julio Pimentel. Todos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa, con su profesor Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de una infografía. Recuerden que en la clase anterior abordamos los meridianos y paralelos y cómo el COVID-19 ha cambiado el mundo. En el día de hoy aprenderemos acerca de la población mundial y la infografía. Pero antes, me gustaría saber, ¿qué entiendes por población mundial? ¿Qué entiendes por infografía? La población mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento específico. Está determinada por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos, así como por su esperanza de vida. La población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre del 2011 se alcanzaron los 7.000 millones. En diciembre del 2019 superó la cifra de 7.700 millones de habitantes en todo el planeta. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a los 11.400 millones en el año 2050 y a 15.300 millones en el año 2100. La dinámica de la población. Las poblaciones cambian a lo largo del tiempo, son dinámicas. Si bien la población total del mundo está creciendo, los cambios no son los mismos en todos los países. Por ejemplo, en algunos países la población crece aceleradamente, en otros a un ritmo moderado y en otros disminuye. En algunos países las mujeres tienen más hijos que en otros. En algunos comienzan a tener hijos a tempranas edades, mientras que hay países en los que predomina la población joven y en otros las personas de edad avanzada. Estas diferencias de la dinámica poblacional obedecen a numerosas causas, culturales, sociales, económicas, sanitarias, entre muchas otras. Componentes de la población. Para estudiar y cuantificar la población humana deben tomarse en cuenta tres componentes fundamentales de la misma. La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. La tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones que se producen en un año por cada 1.000 habitantes. Las migraciones, es decir, el número de inmigraciones y emigraciones que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. Definamos ahora el concepto de población absoluta y población relativa. A partir de los componentes de la población,
puede hacerse un cálculo del número de la población humana o de la densidad poblacional en una región determinada. Se habla entonces de población absoluta y población relativa. Veamos. Población absoluta. La población absoluta es el número total de personas que habitan un determinado lugar en un periodo específico. Se calcula utilizando la tasa de natalidad y de mortalidad, así como los movimientos migratorios. Por ejemplo, durante el año 2019, México alcanzó una población absoluta de 125.9 millones de habitantes. Población relativa. La población relativa es la cantidad de personas que en promedio ocupa un área determinada, o sea, metros, kilómetros, millas o hectáreas. La población relativa refiere, pues, a la densidad demográfica. La población relativa se calcula dividiendo el número de habitantes de una determinada zona, o sea, un país o una región, entre los kilómetros cuadrados de un territorio. Por ejemplo, durante el año 2018, México alcanzó una población relativa de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. La población humana se puede clasificar de acuerdo con diversos criterios o áreas de interés. Conozcamos algunas de estas clasificaciones. De acuerdo con el tamaño o tipo de territorio, se divide en población mundial. El término población mundial se utiliza especialmente aplicado al ser humano. En este sentido, es el número total de personas que viven en un momento determinado en todo el mundo. Estos datos se basan en cálculos estadísticos y documentos oficiales y está condicionada por el número de nacimientos y de muertes. En el año 2014, por ejemplo, la población mundial superó las 7.000 millones de personas. Población local. Se refiere estrictamente a la población humana que habita un territorio específico y debidamente delimitado, ya sea de tipo urbano o rural. Por ejemplo, la población de un sector específico dentro de una ciudad. Población urbana. Se refiere a la concentración de habitantes de los espacios urbanos, es decir, a los habitantes de las ciudades, las cuales cuentan con una infraestructura muy desarrollada y gran dinamismo económico, normalmente de tipo comercial o industrial. Cuando una población alcanza un determinado número de habitantes, pasa de hecho a la categoría de ciudad. Tenemos como ejemplo a México, donde se considera que una población es urbana a partir de los 2.500 habitantes. Población rural. Por población rural se refiere a las personas que habitan en un espacio rural, esto es, en las zonas de producción agrícola o pecuaria, o ya sea de formas de obtención de materia prima. En estos espacios, aunque amplios, la densidad poblacional es muy baja, de allí que no alcancen a convertirse en ciudades. Ahora conoceremos qué es una infografía. Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. La infografía es también una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, podemos ayudar al lector a través de gráficos que pueden entenderse o interpretarse instantáneamente. Las infografías responden a diferentes modelos, tales como diagramas, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. Asimismo, utilizan diferentes tipos de recursos visuales, tanto lingüísticos como no lingüísticos. Textos, imágenes, colores, criterios de diagramación y toda fuente de elementos plásticos y compositivos que sean de provecho. Es también un recurso ampliamente utilizado tanto en la prensa diaria como en revistas, libros didácticos, páginas web, redes sociales y toda clase de materiales de divulgación masiva. Por ejemplo, instructivos de votación, instructivos de alimentación, etc. Funciones de una infografía son sintetizar información, facilitar la comprensión de información compleja, ayudar al lector a construir la información de forma inmediata, otorgar variedad a la diagramación del texto al que se insertan. ¿Sabes cuál es el país más extenso del mundo en cuanto a superficie se refiere? El país más extenso del mundo es Rusia, el cual tiene una superficie de 17.098.250 kilómetros cuadrados. Además, dicho país limita con un total de 16 países y ocupa toda Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa del Este. Interesante, ¿verdad? Maestro, soy Pedrito y le quisiera preguntar, ¿entonces es posible lograr que el agua
los alimentos y la energía pueden alcanzar para una población que no deja de crecer? Para responder a esta pregunta, Pedrito, es importante entender que el estado natural de las poblaciones es el equilibrio. Esto quiere decir, tantos individuos llegan a reproducirse en una generación como individuos lo hicieron en la generación pasada, siendo esto necesario para el mantenimiento estable de la población. Sin embargo, el equilibrio se altera por cambios generados por el ser humano o la naturaleza misma. Esto quiere decir que si la población existente en un lugar determinado aumentara a tal punto que no puede sustentarse con los recursos que tiene a su alrededor, buscará nuevos recursos, pero si ya no hay nuevos recursos que explotar, estará condenada a tener que disminuir su población y buscar nuevamente el equilibrio, lo que contesta la pregunta anteriormente hecha. O sea, no es posible lograr que agua, los alimentos y la energía alcancen para una población que no deja de crecer. En los últimos 70 años, la especie humana ha tenido un crecimiento hacia la superpoblación. Esto se debe a la mejora de las condiciones de vida con una disminución importante de la mortalidad infantil. O sea, ahora hay mejor atención médica, más medicinas y mejor alimentación para una gran parte del mundo. Ahora veremos de forma resumida los pasos para hacer una infografía. Número 1. Enfocarse en lo que vas a informar. Definir claramente sobre lo que quieres informar en la infografía. Además del tema, define a tu público, define tus objetivos, define el lenguaje que vas a utilizar. Número 2. Investigación responsable. Debes hacer un trabajo concreto de investigación para tener datos confiables que guíen tu infografía. Es decir, debes buscar canales de información confiables. Número 3. Elige un modelo. Ahora que has elegido un tema y conoces los datos más relevantes, es el momento de que decidas la forma en que presentarás tu información. Existen diversos modelos de infografías según sea el tipo de datos que deseas mostrar a tu público, como son diagrama de flujo, mapa conceptual, línea de tiempo, estadísticas, entre otras. Número 4. Revisión y corrección. Es hora de organizar el contenido pensando en la estructura de tu infografía, donde revisas y corriges posibles errores. Número 5. Haz un borrador. Debes hacer un borrador de tu infografía organizando las informaciones en el formato seleccionado. Realiza las pruebas de las imágenes colocándolas en los espacios donde quedarán. Organiza todo y de esta manera se te facilitará el trabajo que continúa. Número 6. Ejecución. Luego de haber realizado los pasos anteriores, llegó la hora de construir nuestra bella pieza informativa y visual. ¿Sabes cuáles son los países que más migrantes reciben en el mundo? Cada día, miles de personas abandonan sus lugares de origen para trasladarse a otros destinos. Estas migraciones se producen por diversos factores, como son causas culturales, socioeconómicas, familiares, bélicas, religiosas, entre otras. En general, todo aquel que va a un país o lugar diferente al suyo es en busca de mejores condiciones para vivir. Aproximadamente el 58% de los migrantes internacionales residen en países desarrollados. Los efectos de la inmigración en cada uno de los países varían en función de las características y procedencia de la población migrante. Entre los países que más inmigrantes reciben en el mundo, tenemos a Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Canadá, Australia, España, Italia, entre otros. Maestro, soy María y me gustaría saber en cuanto a la población, ¿cuáles son más en el mundo, los hombres o las mujeres? Excelente pregunta, María. Según los datos de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente un 50.5% de hombres y un 49.5% de mujeres, teniendo en cuenta que la población mundial para este año 2020 es de al menos 7.700 millones de personas, según el último informe demográfico de la ONU. Entonces, esto nos da como resultado que en el mundo hay actualmente 3.888 millones de hombres y 3.811 millones de mujeres. O sea, que hay 77 millones más de hombres que de mujeres. Es mucho lo que hemos aprendido esta semana. Y más aprenderemos cuando dominemos las definiciones de las lluvias ácidas y los gases del efecto invernadero, del aire y su composición física y algo que nos preocupa mucho, la contaminación del aire que respiramos. Estos temas, como también la atmósfera y sus capas,
Los estudiaremos y los repasaremos con la maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. El aire es una mezcla de gases indispensable para los seres humanos y muchos otros seres vivos. ¿Sabes qué tan importante es esta mezcla de gases? Vamos a descubrirlo. Saludos, estudiantes. Qué bueno es volvernos a encontrar en nuestra clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra Isaura Peralta. Debes tener listo tu cuaderno de Ciencias de la Naturaleza en tu lugar de trabajo. Recuerda, esta semana tu proyecto es una infografía con el tema Cada vez más seres humanos. La Tierra está constituida por 3 partes fundamentales. Hidrosfera, porción de agua. Repito, la hidrosfera es la porción de agua. Número 2, la atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 2, atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 3, la geósfera, que es la tierra sólida. La geósfera, que es la tierra sólida. Estas 3 capas se integran de forma continua entre ellas, a medida que el aire entra en contacto con las rocas con el agua y el agua con el aire. Entonces, cuando ellas se conectan entre sí, se forma la capa de la Tierra donde es posible la vida vegetal y animal de nuestro planeta Tierra. Esta capa recibe el nombre de biosfera. La atmósfera es una delgadísima envoltura comparada con el diámetro del planeta, que mide 12.741 kilómetros sobre el ecuador. El espesor actual de la atmósfera es de aproximadamente 800 kilómetros. La atmósfera se divide en 5 capas. ¿Tienes alguna idea de cuáles son? Pues te la diré. Partiendo desde la superficie terrestre, este sería el orden. La primera es la troposfera, dentro de la cual vivimos, y va desde 0 kilómetros a nivel del mar hasta 15 kilómetros de altitud. En ella se encuentran cerca de las 3/4 partes de los gases atmosféricos. Esto hace que sea la capa más activa, ya que el aire está en constante movimiento. Aquí ocurren los fenómenos climatológicos como el vapor de agua, lluvias, granizos, vientos y tornados. Se calienta por la radiación infrarroja, o sea, el calor que emite el sol a la superficie de la Tierra. Cuando ésta se calienta por la radiación, emite de nuevo el calor hacia la atmósfera. Te explico. El sol irradia calor a la superficie terrestre en forma de radiación. Cuando la Tierra se calienta, devuelve este vapor caliente hacia la atmósfera, y esto es lo que mantiene la troposfera caliente. La segunda es la estratosfera. Se encuentra por encima de la troposfera y se ubica a una altitud de 15 a 50 kilómetros. Es una región muy estable, de poco movimiento. No contiene vapor de agua, por lo que se forman muy pocas nubes. Como esta capa no es tan turbulenta como la troposfera, permite el vuelo de los aviones. La temperatura aumenta progresivamente hasta 1,4 grados Celsius y dentro de ella, a los 25 kilómetros de altitud, se ubica la capa de ozono. La radiación ultravioleta solar interactúa con las moléculas de la capa de ozono de tal forma que no llega a la superficie terrestre, protegiéndonos de una radiación muy dañina para la salud. ¿Ves qué importante es proteger la capa de ozono?
La estratosfera contiene cerca del 19% de los gases de la atmósfera, donde la masa total de estos gases se halla entre la troposfera y la estratosfera. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa media de la atmósfera. Esta se encuentra entre los 50 y los 80 kilómetros de altitud. La mesósfera es la capa atmosférica más fría. La cuarta capa es la termósfera. Se localiza de 80 a 500 kilómetros de altitud, donde los gases de la atmósfera atrapan los rayos X provenientes del Sol y otras estrellas. Esta interacción hace que la temperatura de la termósfera aumente de manera considerable, formando iones positivos y negativos, originando la capa de la ionosfera. En esta capa se producen los reflejos de las ondas de radio de banda corta. La quinta y última capa es la exósfera. Es la capa ubicada a mayor altitud, 500 a 800 kilómetros de altitud. En ella se encuentra una gran variedad de pequeñas cantidades de gases como el helio, nitrógeno y argón. La escasa gravedad a esa altura permite que los gases escapen fácilmente al espacio exterior. Las tres últimas capas, mesósfera, termósfera y exósfera, contienen solo el 6% de la masa total de la atmósfera, por lo que la densidad es muy baja comparada con la densidad de las dos primeras capas. La densidad de la atmósfera no es uniforme a lo largo de las capas, a diferencia de lo que ocurre en el agua, que no importa la profundidad, la densidad es la misma. La máxima densidad ocurre a nivel del mar. Por eso es que los países se sitúan por encima o por debajo del nivel del mar. En resumen, la atmósfera se divide en 5 capas. La primera capa es la troposfera, la que está en contacto con la superficie terrestre, en la cual vivimos. Esta capa es muy turbulenta debido a la cantidad de gases que la forma. La capa número 2 es la estratosfera. Esta capa es más calmada, lo que hace posible el vuelo de los aviones. También en esta capa se encuentra la capa de ozono, que filtra los rayos ultravioleta del Sol para que no lleguen directamente a la Tierra y evitarnos daños. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa más fría de la atmósfera. La cuarta capa se llama termósfera. En esta capa se forma una capa llamada ionosfera, que nos permite obtener ondas de radio corta y señales vía satélites. La última y quinta capa es la exósfera, donde no podría ser posible la vida debido a su baja densidad, falta de oxígeno y altas temperaturas. Las auroras boreales se forman en la termósfera. Se llama aurora boreal al efecto de luces y brillos fluorescentes que ocurren en los cielos del Polo Norte y el Polo Sur. Son uno de los fenómenos atmosféricos más atractivos y bellos de observar. La aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra. Estas partículas atrapadas en la magnetosfera, que es el campo magnético en la Tierra que desvía las partículas cargadas de energía solar, se mueven hacia los polos por la propia naturaleza de la magnetosfera. Cuando se acumulan muchas de estas partículas en algunas zonas, chocan con las partículas del aire, soltando chispas que son muy pequeñas y no podemos verlas, pero que
Cuando son muchas, sí se produce luz. Y lo que vemos es la luz de las auroras boreales. Cuando tienen lugar en el norte, reciben el nombre de auroras boreales, mientras que en el polo sur son llamadas auroras australes. Es importante saber, antes de hablar de lluvias ácidas, que la lluvia ácida se mide con una escala llamada escala de pH. El pH se utiliza para determinar la acidez, alcalinidad y neutralidad de una sustancia. La escala de pH va desde 0 a 14. De 0 a 7, las sustancias se consideran ácidas. El número 7 es un número neutro. Significa que esa sustancia es neutra, como por ejemplo el pH del agua potable y el jabón. De 7 a 14, las sustancias son alcalinas o básicas, como por ejemplo el bicarbonato y la leche magnesia. Si una sustancia registra un pH o potencial de hidrógeno, pH significa potencial de hidrógeno y determina la acidez o alcalinidad de una sustancia. Si esta sustancia registra un pH inferior a 7, se considera ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Los gases procedentes de la quema de combustibles y gases industriales reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua, transformándose en ácidos que se depositan sobre la superficie terrestre a través de las precipitaciones. Esta acidificación del suelo y de las aguas superficiales tienen efectos devastadores sobre los ecosistemas y suponen un grave peligro para los seres vivos. ¿Qué es efecto invernadero? Es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias a la cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. El proceso es similar al que se da en un invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel planetario. Este proceso se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie terrestre. De esta energía, una parte es absorbida por la atmósfera, como en el caso de la radiación ultravioleta. Otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta como luz visible, calentándonos. Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la Tierra devuelve la energía en forma de radiación ultravioleta y es reflejada y enviada de nuevo a la atmósfera. Es esta radiación que no puede escapar del planeta la que hace que la temperatura de la superficie se eleve. Cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de la temperatura media en la superficie del planeta Tierra es de 14 grados Celsius. Y gracias a él se hace posible la vida. Si no se produce este efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería menor, en torno a los menos 18 grados Celsius, lo que haría inviable el desarrollo de la vida. A continuación, vamos a conocer actividades humanas que producen gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es producido por la quema de combustibles fósiles, como derivados del petróleo, carbón y gas natural. La deforestación, el cambio en el uso del suelo, la quema de los bosques, transporte y generadoras de electricidad, agricultura e incendios forestales. El metano es producido
por los vertederos, excremento de los animales, gas natural, descomposiciones de desechos orgánicos, ganadería y petrolera. Los óxidos nitrosos son producidos por la combustión de automóviles, fertilizantes, alimentos para ganado, fertilización nitrogenada, estiércol y desechos sólidos. Los clorofluorurocarbonos son producidos por sistema de refrigeración, plásticos, aerosoles, electrónicas y sector industrial. Los hexafluoruro de azufre son producidos por aislantes eléctricos, interruptores eléctricos, transformadores, sistemas de redes electrónicas y extintores de incendio. Importante, todos estos gases son potenciales en el aumento de la temperatura, siendo el hexafluoruro de azufre un gas mucho más potencial que el dióxido de carbono. Espero que hayas comprendido el concepto de lluvia ácida y los efectos de esta, así como el concepto de efecto invernadero y cómo este puede convertirse en un potencial destructor de la estabilidad climática si los humanos no controlamos las emisiones indiscriminadas de estos gases a la atmósfera. Es importante evitar usar productos que ponen en peligro el clima de la Tierra y la capa de ozono. Recuerden, vamos a poner en práctica pequeñas acciones que traerán grandes resultados positivos a nuestro planeta Tierra. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido en el día de hoy con tu trabajo de la semana, como por ejemplo, cómo incide el aumento de la población mundial con las emisiones de gases de efecto invernadero. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro. ¿Cuántos años duró la construcción de la fortaleza Osama? La respuesta correcta a la trivia es 6 años, desde 1502 a 1508. En este espacio descansan los huesos de los personajes más importantes de la República Dominicana. También, esta es una de las últimas edificaciones que construyeron los españoles aquí, en territorio dominicano. Catherine, pero yo no sé si tú sabes que este lugar, antes de ser el Panteón Nacional, primero fue una iglesia católica, después un almacén de tabaco, después el primer teatro dominicano y hasta una oficina gubernamental. Imagínate tú, el Panteón Nacional tiene alrededor de 36 espacios vacíos para albergar a futuros próceres. Y hablando de soldados, aquí existe una guardia de honor que permanece los militares sin mover un músculo. Ni uno solo. Ni uno. Aquí hay dos panteones. El Panteón de la Patria, que está actualmente en la calle Las Damas, en la antigua iglesia de los jesuitas, y el Panteón Nacional, que está en el altar de la Patria, en el Parque de Independencia. Eso es una edificación donde los jesuitas pudieron establecer allí su convento, su iglesia y gran parte de su universidad, que era la Universidad Santiago de la Paz y de Gorjón,
que duró hasta 1767, después que los padres jesuitas fueron expulsados por el rey Carlos III. Pero también tiene una historia extraordinaria porque también ahí funcionó un teatro durante la época francesa y fue utilizado como uno de los principales almacenes de café, de cacao, de productos agrícolas de exportación, y fue importante hasta el otro día, que ya fue reconvertida nuevamente en lo que es actualmente el Panteón de la Patria. Este museo fue construido por órdenes de la corona española, bajo el reinado de Fernando II de Aragón, el 5 de octubre de 1511, y servía para alojar las principales oficinas gubernamentales de la época, y fue el primer tribunal del Nuevo Mundo. También, el museo cuenta con 9 salas y está compuesto por 2 edificios que se comunican entre sí. El primero, este que tenemos aquí, dedicado al Palacio de los Gobernadores, y el otro era la Real Audiencia y la Contaduría General. Casa Real es un monumento emblemático, porque allí funcionó un conjunto de edificaciones, la Real Audiencia, la Casa de los Gobernadores, la Casa de los Capitanes Generales, también fue luego Palacio de Gobierno de la Junta Central Gubernativa, Palacio de Gobierno ya republicano, uno de los principales museos del área colonial de Santo Domingo y de toda América. Porque todo lo que se hace aquí en Santo Domingo, en esta ciudad sobre todo, tiene carácter de primacía, porque aquí fue que los españoles llegaron, aquí construyeron y de aquí salieron para el resto de América. No sé si tú sabes, pero el 18 de octubre de 1973, durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, esto fue instituido como museo, pero en 1976 fue reconocido como Museo de las Casas Reales. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!
terminaremos todos dominando el inglés con las interesantes clases que nos trae el maestro Saily Padilla. Repasaremos las 5 palabras más importantes para preguntar en inglés, las cuales son ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos preguntar la edad? Y ya empezamos a contar del 1 al 20. Yo por lo menos me sé el 1, 2, 3. So, my dear student, welcome to your English class, first grade, secondary level. I am your teacher, Saily Padilla, listo para iniciar la clase de hoy. Espero que tú también lo estés. Hemos estado trabajando en la primera unidad relativa a solicitar y ofrecer información personal. Are you ready? Question: How old are you? En inglés, para preguntar la edad se hace un poco diferente al español. Por ejemplo, en español tú le dices a otra persona ¿cuántos años tienes? Y utilizamos el verbo tener. En inglés se utiliza el verbo be, ser o estar. Por lo tanto, para preguntarle a alguien cuál es su edad, tú le dices, How old are you? How old are you? Repite conmigo. How old are you? How old are you? Esta pregunta significa de manera literal ¿qué tan viejo eres? Pero le indica a la otra persona que tú quieres saber su edad. How old are you? Para responder también utilizamos el verbo be y se dice I am, se le agrega el número, ya sea en letras o en número, y luego las palabras years old. Por ejemplo, si alguien tiene 12 años y le preguntan How old are you? La respuesta sería I am 12 years old. I am 12 years old. Repite conmigo. I am 12 years old. Es interesante notar que también puedes omitir las palabras years old y simplemente decir I'm 12. ¿Qué te parece si ahora escribimos tanto la pregunta como la respuesta? Vamos, en tu cuaderno escríbela que la voy a deletrear para ti. La pregunta se escribe how como primera palabra. La letra H, O, W. Segunda palabra, old. O, L, D. Tercera, R, A, R, E. Y la cuarta, U, Y, O, U. La pregunta completa sería, How old are you? Y recuerda que el signo de interrogación se escribe al final en inglés. La repito para ti. How, H, O, W. Old, O, L, D. R, A, R, E. U, Y, O, U. How old are you? Ahora procederemos a escribir la respuesta a la pregunta. Y se escribe de la siguiente manera. I, apóstrofe, M. I'm. Y luego agregamos el número de la edad que tengas. I'm 12 years old. Recuerda que las palabras years old pueden ser omitidas y simplemente decir I'm 12. Así se escribe tanto la pregunta How old are you? Como la respuesta I'm 12 years old. ¿Qué te parece si ahora hacemos un ejercicio para practicar lo que acabamos de aprender? Lo vamos a hacer con los números del 1 al 20. Primero los repasamos. Vamos. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13,
14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Con este repaso ya estás listo para responder las preguntas. La primera era, How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se responde esta pregunta? I am, tu edad, y las palabras years old. Por ejemplo, si tienes 11 años de edad, puedes decir, I am 11 years old. También puedes omitir las palabras years old y decir simplemente, I am 11. Incluso puedes utilizar la versión contraída y decir, I'm 11 o I'm 11 years old. Correcto. La otra pregunta, where do you live? ¿Cómo se responde? I live y añades la ciudad. I live in Santo Domingo. I live in Guerra. I live in Asua. No importa la ciudad, solamente tienes que decir I live in y añadir tu ciudad de origen. Las question words o palabras de pregunta en inglés son partículas interrogativas que permiten a la persona conocer cuándo se hace una pregunta. Puede parecer muy confuso porque inician con las letras WH o contienen las letras WH. Pero para que tú no te confundas, te voy a explicar con ejemplos cuáles son estas palabras para pregunta. Así que presta mucha atención. Te lo explicaré en inglés y en español. Y luego lo practicaremos, tanto la pronunciación como la escritura. La primera palabra pregunta es what. What. Esta significa qué, cuál o cuáles. Por ejemplo, en la pregunta, what did you say? ¿Qué dijiste? What se traduce como qué. What did you say? ¿Qué dijiste? Otro ejemplo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Tercer ejemplo. What are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? En esta pregunta, what se traduce como cuáles. Recuerda que va a depender del contexto en la cual hagas la pregunta. Segunda question word o palabra pregunta. Where. Where significa dónde. Por ejemplo, cuando dices, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? O si haces la siguiente pregunta, where is the museum? ¿Dónde está el museo? Where is the museum? Siguiente palabra pregunta, how. How significa cómo. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás tú? How are you? ¿Cómo estás tú? Otro ejemplo, how do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? How do you go to school? Siguiente palabra pregunta, when. When. When quiere decir cuándo. ¿Cuándo? Por ejemplo, si te preguntan, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is Christmas? ¿Cuándo es la Navidad? Quinta, why. Why. Why significa ¿por qué? Why. Por ejemplo, si te preguntan, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why did you go to school? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Esas son las 5 palabras preguntas más utilizadas en inglés.
el uniforme que tú quieras. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Parque Independencia es, como tal, con ese nombre es bastante tardío. Está en las afueras de la ciudad, hacia el oeste. Es de los tiempos de Moncáceres. Estamos hablando ya de 1606, 1906, 1911. Fue diseñado por un arquitecto polaco, checo-polaco, Nekodoma, que hizo también otros diseños. Y toma importancia luego, ya cuando se amplía la calle Independencia, la avenida Independencia, y cuando se amplía la Bolívar, que eso van hacia el oeste. Esas calles estas avenidas llegaban hasta el Parque Santa Ana, lo que es actualmente, lo que fue después el antiguo zoológico, y lo que es actualmente ahí, donde está frente a la iglesia de los mormones, es el conservatorio. Hasta ahí llegaba eso. Y ahí fue importante porque luego el desarrollo de Ciudad Nueva, que fue quizás la primera edificación de ensanche ya de la época moderna. Y en nuestra última parada no podemos dejar de a un lado de la zona colonial, aunque no pertenece a la época, queremos hablarte del altar de la patria. Así mismo es. Es un monumento ubicado en el Parque Independencia, que contiene los restos de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. El maestro Echanson Layunés se puede decir que es un maestro de intercambio, porque él aprende un mejor español con nosotros y nosotros un excelente francés con él. Esta semana dedicamos toda la atención en aprender a pronunciar más profesiones en francés, así como también los números y las horas. Vamos a repasar nuevamente. Bonjour à tous, bienvenue à la clase de français. Soy Echanson Layunés, tu profesor de francés. ¿Listo, lista para iniciar la clase de hoy? La forma básica de preguntar en qué trabajas en francés es usando las preguntas siguientes. ¿Quelle est ta profession? ¿Quel est ton métier? Y para contestar decimos je suis más la profesión. Ahora,
te menciono algunas profesiones para que conozcas su forma de escribirse en francés. Professeur, mécanicien, acteur, dentiste, journaliste, informaticien, docteur, comptable, infirmier ou infirmière, policier, pompier, pasteur, chauffeur, architecte. En francés es muy importante saber cómo poner en femenino las ocupaciones porque las terminaciones varían según la profesión. Practiquemos la pronunciación de cada una de estas ocupaciones. Repite después de mí. Infirmier, infirmière. Ingénieur, ingénieur. Musicien, musicienne. Docteur, docteur. Chauffeur, chauffeur. Avocat, avocate. Chauffeur de taxi, chauffeur de taxi. Vendeur, vendeuse. Policier, policière. Charpentier, charpentière. Agriculteur, dentiste, photographe, scientiste, acteur, actrice. Ahora, ¿te acuerdas cómo preguntar a alguien sobre su ocupación en francés? En caso de que no lo recuerdes, puedes aprenderlo conmigo. Presta atención. Para preguntar a la otra persona cuál es su ocupación, podemos decir quelle est ta profession. Quelle est ta profession. Repite. Quelle est ta profesión? Podemos también usar esta pregunta. Quel est ton métier? Quel est ton métier? ¿Qué crees si mejor la escribimos? ¿Quel est ton métier? Se escribe Q-U-E-L. E-S-T. T-O-N. M-E-T-I-E-R. Y el signo de interrogación para hacer la pregunta. Quel est ton métier significa ¿qué haces? Refiriéndose a la ocupación a la que te dedicas. En este momento solo estudias, así que podríamos decir que eres un estudiante. Entonces, si yo te pregunto, ¿quel est ton métier? ¿Cómo deberías responder? Pues, yo soy estudiante. ¿Cómo se dice en francés? Se dice, je suis étudiant masculin, je suis étudiante féminin. Para contestar, utilizamos le verbe être au présent. El verbo se lo está en presente. Je suis étudiant masculin, je suis étudiante féminin, que significa yo soy estudiantes. Vamos, repítelo. Je suis étudiant, je suis étudiante. Ahora, como puedes ver, usamos mucho los números. Es tiempo de estudiar los números en francés. En francés, on peut dire que les numéros se divisent en deux colonnes. La première colonne sort de 1 à 10 et la deuxième colonne de 11 à 20. En francés, podemos decir que los números se dividen en dos columnas. La primera columna sale de 1 a 10 y la segunda de 11 a 20. Les numéros. Vamos a repetir los números, también escribirlos juntos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a deletrear los números. 1 se escribe U-N. 2 se escribe D-E-U-X. 3 se escribe T-R-O-I-S. 4 se escribe Q-U-A-T-R-E. 5 se escribe C-I-N-Q. 6 se escribe S-I-X. 7 se escribe S-E-P-T. 8 se escribe H-U-I-T. 9 se escribe N-E-U-F. 10 se escribe D-I-X. Pasamos ahora a la segunda columna. 11 se escribe O-N-Z-E. 12 se escribe D-O-U-Z-E. 13 se escribe T-R-E-I-Z-E. 14 se escribe Q-U-A-T-O-R-Z-E. 15 se escribe Q-U-I-N-Z-E. 16 se escribe S-E-I-Z-E. 17 se escribe D-I-X-S-E-P-T. 18 se escribe D-I-X-H-U-I-T. 19 se escribe D-I-X-N-E-U-F. 20 se escribe B corta I-N-G-T. Espero que esta clase ha sido muy provechosa para ti. No olvides de practicar en casa con la familia o un amigo. Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés. Recuerda, aprendemos en casa preservando la salud. A la próxima. Damos por concluida la tercera semana y seguimos avanzando en esta nueva modalidad a distancia. ¿Ya están haciendo planes para Navidad? Seguro que sí. Y lo vamos a disfrutar este año mientras aprendemos. Soy la maestra Luz María Rodríguez y junto a mis compañeros maestros y maestras, les esperamos para continuar avanzando, deseándoles un bendecido fin de semana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por
por la educación.